Continuando con lo que son las fracciones algebraicas, es el momento de empezar a ver lo que son las operaciones con dichas fracciones. Entonces, en este momento nos vamos a centrar en la primera, que es la suma de fracciones algebraicas. Para la suma de fracciones algebraicas, aquí tenemos un resumen de los 5 pasos que se deben seguir. Primero, hay que tratar de simplificar si es que se puede las fracciones, ¿sí? Esto no es tan obligatorio. Entonces, lo que sí hay que tratar de que se simplifiquen dichas fracciones. Segundo, hay que reducir al mínimo común múltiplo. O sea, en otras palabras, lo que estábamos haciendo en la semana anterior, sacar el común denominador, ¿sí? Efectuar las multiplicaciones indicadas. O sea, sacamos el mínimo y dividimos y ese resultado multiplicamos. Dividimos y multiplicamos, ¿sí? Reducir los términos semejantes cuando existan, ¿sí? Y finalmente, simplificar el resultado si es que es posible. En las fracciones hay que presentar de la forma más simple posible. Entonces aquí, después de hacer toda la operación, posiblemente nos encontremos con algún caso de factoreo, tengamos que sacar algún factor común, alguno de esos casos, para poder simplificar las fracciones. Ya, entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. 3 sobre 2a más a menos 2 sobre 6a cuadrado, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí directamente es poner una línea para indicar el común denominador. Y este común denominador va a ser el mínimo entre 2a y 6a al cuadrado. Entonces, ustedes recordarán, ¿no? El mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es el 6, ¿sí? Recuerden que para eso descomponemos los números y todo eso. Y si es que hablamos de la letra, aquí tomamos la letra con el exponente mayor. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2a y 6a cuadrado es 6a cuadrado mismo. En el caso de los números, se descomponen los números, el 2 y el 6, se saca mitad, tercera, lo que se pueda. Se multiplica todo y se saca el mínimo en los números. En el caso de las letras, como en este caso estamos hablando primero de monomios, tomamos la letra con el exponente mayor, en este caso el 2. Si hubiésemos tenido aquí una B o acá una C, eso también iba como parte del mínimo común. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el mínimo para el primer denominador y ese resultado multiplicamos por el primer numerador. O sea, prácticamente hacemos esto. 6a cuadrado dividido para 2a, 6 para 2, a 3, a cuadrado para a. ¿Y qué hacía con eso? Este resultado multiplico por el numerador, o sea, esto le multiplico por el 3 de arriba. 3a por 3, entonces aquí nos queda 9a. En la parte de abajo aquí ponemos el común denominador, ¿no? Entonces 6a cuadrado, lo que sacábamos aquí. Esta parte, ya en estos ejercicios, esta parte ustedes pueden omitir. Si quieren para guiarse, hacen esto. Si no, directamente. Divido y ese resultado multiplico. ¿Ya? Más, y dividimos. 6a cuadrado para 6a cuadrado. Le vamos a hacer aquí 6a cuadrado sobre 6a cuadrado. Letra con mismo exponente se simplifica. 6 para 6, a 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese 1 se multiplica por los dos términos que están en la parte de arriba. O sea, aquí este 1 multiplicaría a menos 2. Como hacemos la distributiva, entonces aquí nos quedaría más a menos 2. Y tenemos esto. Miren, simplificamos las fracciones. Aquí no pudimos simplificar nada. No puedo simplificar este 2 con el 6. No se puede porque arriba hay una resta, ¿sí? Reducimos al mínimo común múltiplo, se hicimos esto. Efectuar las multiplicaciones, saco el mínimo, divido y multiplico, Ahora, vamos al paso 4, reducir lo que son los términos semejantes. Aquí tenemos términos semejantes, sí. 9a más a, nos queda 10a menos 2. Y todo esto sobre 6a cuadrado. Siempre tenemos que reducir los términos semejantes posibles, ¿sí? Entonces aquí sí hay como entre 9a más a, 10a menos 2, ¿sí? Y finalmente nos dice simplificar el resultado si es posible. Aparentemente aquí no puedo simplificar nada.
Y cuidado, que yo no puedo simplificar A con A, 2 con 6, no puedo hacer eso por lo que ya les expliqué antes, arriba hay una resta. ¿Qué es lo que sí puedo hacer en este punto? Si ustedes se fijan, entre 10A menos 2 hay un factor común. ¿Cuál es el factor común de esto? El 2, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar aquí? 10A dividido para 2, aquí quedaría 5A menos 1, porque 2 dividido para 2 es 1, y todo esto sobre 6A cuadrado. Entonces, miren, aquí pude sacar un factor común, aquí saqué el factor común mínimo posible, que es el 2, ¿sí? El factor común es el 2 porque los dos números son divisibles para 2. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho esto? Que aquí sí puedo simplificar este 2 con el 6. Entonces, la mitad 1 y mitad 3. Sí puedo simplificar, pero este 2, no el 2 que estaba aquí con la resta. Para poder simplificar eso, primero tengo que sacar el factor común y ahí sí puedo simplificar. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta? La respuesta ha sido 5A menos 1 sobre 3A cuadrado. Esa es la solución, ahí se acaba el ejercicio. No puedo simplificar A con A cuadrado, por lo que aquí hay una resta, entonces eso no se puede. Sí, entonces, lo que sí podía hacer es, por ejemplo, digamos que aquí estaba A cuadrado A, salía la A como factor común, esa A sí hubiera podido simplificar, pero siempre y cuando aquí hubiera estado una A. Como aquí no hubo dicha A, entonces no se puede simplificar y me queda esta la respuesta. Este resultado ya está simplificado. Sí fue posible, por lo que hice esto. Entonces, este es el resultado. Si ustedes dejan hasta aquí o hasta acá y no simplifican, ya saben que no van a tener todo el valor total, todo el porcentaje de la nota del ejercicio, ¿sí? Ahí se les dará un pequeño descuento en lo que es el puntaje, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que terminar en esto, en la simplificación del resultado, o sea, en la fracción irreducible, dicho de otra forma. Vamos con otro ejemplo. Vamos a realizar la suma de las siguientes fracciones. Este rato vamos a ver solamente lo que son la suma de fracciones cuando los denominadores son monomios. ¿Sí? Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Aquí tenemos x menos 4a sobre 2ax más x menos 2 sobre 5x al cuadrado y más 1 sobre 10x. Ya, entonces miren, tenemos tres fracciones en este caso y estas fracciones son las que vamos a sumar a continuación. Entonces, antes de cualquier cosa, sabemos que debemos sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo que hará las veces de común denominador. Entonces, el mínimo entre 2, 5 y 10, el mínimo es 10. Si no recuerdan cómo sacar el mínimo, cogen los denominadores del 2, del 5, el 10 y descomponen. Mitad, 1 y 5, quinta, 1 y 1. Y multiplicamos estos dos. En este caso, obviamente, tendríamos que ver si nos salen más términos, nos toca multiplicar todo, ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? Y en las letras, si ustedes se fijan aquí hay la A, pero no se repite, eso no importa, se le considera a la A como mínimo común múltiplo. En el caso de las x al cuadrado y x, la letra con el exponente mayor, o sea, el mínimo común múltiplo será 10ax al cuadrado. Ese es el mínimo, ¿sí? Entonces, por cuestiones de espacio le voy a poner aquí la continuación del ejercicio. La línea de fracción y el mínimo común múltiplo, o el común denominador, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Divido y ese resultado multiplico en este caso por los dos términos. Entonces yo ahora le hago esta parte, como les dije, paso a paso. Divido el mínimo común múltiplo, le divido entre 2ax. Entonces, 10 dividido para 2,
a 5. A con A se puede simplificar, x cuadrado para x, a x. ¿Y qué es lo que hago? Con este resultado, esto es lo que me sale dividiendo, 10ax cuadrado para 2ax. Entonces, ¿qué hago con este resultado? Le multiplico por el numerador. O sea, esto multiplico por x menos 4a. Y aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces, divido esto para el denominador de la primera fracción y eso multiplico por el numerador, haciendo la propiedad distributiva. El resultado que me queda aquí tiene que multiplicar en este caso a los dos términos que yo tengo aquí. Entonces, 5x por x, aquí nos queda 5x al cuadrado. 5x por menos 4a, menos 20ax. ¿Sí? Entonces tenemos la primera parte. Para la siguiente, más, ponemos aquí el más, y vamos a hacer lo mismo. El mínimo común para el segundo denominador y ese resultado por el x menos 2, perdón. Podemos hacer directo. 10 dividido para 5 a 2. X cuadrado con x cuadrado se va a eliminar. ¿Qué es lo que me va a quedar en este caso? Simplemente 2a. Y ese 2a yo multiplico por los dos de aquí. ¿Sí? Entonces aquí le hago paso por paso. 10 dividido para 5 tenemos 10ax al cuadrado dividido para 5x al cuadrado, x cuadrado y x cuadrado se va. 10 para 5 a 2 y como sobra la a quedaría 2a. Y esto multiplico por x menos 2. Hay personas que para evitarse hacer esto ponen el resultado así en esta parte, sin hacer la distributiva todavía. O sea, le ponen de este modo. Ponen así. Ponen 2a por x menos 2. Le suelen poner así, no hay problema como ustedes pongan. Esto es más recomendable incluso para evitarse ir haciendo esto acá. ¿Sí? Entonces pueden ustedes dejarle así. O si no, si es que pueden hacer directo, le dejan ya el resultado. ¿Sí? Y más, yo le voy a dejar en este caso de esta forma. 10 dividido para 10 a 1. La letra a no tiene con cuál eliminarse, quedaría a. Y x cuadrado con x quedaría x. Entonces, aquí me quedaría ax. Aquí les pongo por qué, ¿no? El mínimo común múltiplo, 10ax cuadrado, dividido para el tercer denominador, dividido para 10x. Entonces, 10 con 10 se simplifica, sobra la a, x cuadrado para x, x. Como hay que multiplicar por 1, queda ax mismo. ¿Sí? Vamos entonces acá, 5x al cuadrado menos 20ax, aquí, propiedad distributiva, más 2ax menos 4a más ax. Y todo esto sobre 10ax al cuadrado. Vemos que hay términos semejantes, ax, ax y ax. Entonces, nos quedaría 5x al cuadrado. Veamos, tenemos menos 20 más 2, los dos tienen ax, menos 18. Menos 18 más 1, menos 17ax. Y aquí, menos 4a. Y todo esto sobre 10ax al cuadrado. Y tenemos esto. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay cómo, en la parte de arriba al menos no se puede sacar ningún factor común. Lo ideal sería poder sacar algún factor común para eliminar con las letras o con el número, pero aquí no se puede. 5, 17, 4, no hay un factor común. X cuadrado x, pero este término no tiene x. A, y aquí no existe la a. Entonces no se puede sacar un factor común. Por lo tanto, este ejercicio se queda hasta ahí. No puedo simplificar la a con la a, la x cuadrado con la x, la mitad. No puedo hacer eso porque arriba hay una resta. No se puede. Entonces aquí la respuesta se quedaría de esa forma. ¿Sí? Quedaría así.
Vamos a hacer un tercer ejercicio. Como ustedes pueden apreciar, aquí estamos sumando fracciones, pero con los denominadores que son monomios, ¿sí? Ya más adelante veremos con polinomios para que ustedes vean qué es lo que ocurre en esos casos. Entonces, por ejemplo, vamos a sumar las siguientes fracciones, ¿no? Vamos con un tercer ejemplo. Y aquí vamos a tener entonces tenemos 3x menos 2 sobre 4x más x menos 1 sobre 2x al cuadrado más x más 1 sobre x y más x más 3 sobre 3. Entonces, miren, tenemos este ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso de aquí? Va a ocurrir lo siguiente. Miren, tenemos 4 fracciones, las 4 fracciones se están sumando, entonces obviamente tenemos que sacar primero el mínimo común múltiplo. No podemos simplificar nada, ¿no? No hay cómo simplificar x con x, no puedo, ¿sí? Entonces sacamos el mínimo directamente. Mínimo entre 4, 2 y 3, el 12, ¿sí? Si no, cogemos el 4, el 2, aquí se sobreentiende que está el 1, pero si está el 1 no hace falta. Mitad, 2 y 1, mitad 1 y tercera 1. Y si multiplico esto, 12. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Y en el caso de la letra con el mayor exponente. Es decir, de todas las letras que tenemos aquí, x cuadrado, x, aquí no hay letra, se toma la letra con su mayor exponente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos, dividimos el mínimo común múltiplo para cada denominador y ese resultado multiplicamos en este caso por los dos del numerador. Entonces, vamos a hacer esto ya un poco más corto, ya no vamos a hacer el proceso donde se hacía la división y todo eso, vamos a hacer lo siguiente. 12x al cuadrado. 12 dividido para 4 a 3. X al cuadrado dividido para x, 3x. Y abrimos el paréntesis indicando que esto vamos a multiplicar por el numerador, o sea, 3x menos 2. ¿Ya? Más 12 dividido para 2 a 6. X cuadrado con x cuadrado se va a eliminar y abro un paréntesis y multiplico por x menos 1. ¿Sí? Más 12 dividido para 1 es a 12 mismo. X cuadrado dividido para x es x. Y esto en cambio multiplicamos por x más 1. Y más 12 dividido para 3 a 4, x cuadrado como no tiene con cuál simplificarse, queda x cuadrado y esto multiplicamos por x más 3. Miren, entonces lo que he hecho es ya evitarme el proceso en donde voy dividiendo de uno en uno y luego multiplico. Esto ya directamente, ¿sí? Entonces miren, dividí y multipliqué. A la siguiente lo que vamos a hacer es destruir los paréntesis, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, 3x por 3x, 9x cuadrado, 3x por menos 2, menos 6x. ¿Ya? Acá, 6 por x, más 6x, menos 6, más 12x por x, 12x al cuadrado más 12x y más 4x al cubo
Aquí 4x cuadrado por x es 4x al cubo más 12x al cuadrado. Y todo esto sobre 12x al cuadrado. Miren, lo que hice en esta parte fue reducir los términos semejantes, destruir los paréntesis. Apliqué la distributiva y tengo esto. Y ahora sí voy a reducir los términos semejantes. 4x al cubo no tiene con cuál eliminarse, se queda 4x cubo. X al cuadrado, 12x al cuadrado más 12x al cuadrado, 12 y 12, 24. 24 más 9 sería más 33x al cuadrado. ¿Ya? Fíjense lo que ocurre aquí. Menos 6x más 6x se elimina. ¿Qué sobra? Más 12x, ¿sí? Es lo que sobra. Y finalmente, menos 6. Y todo esto sobre 12x al cuadrado. Y miren, tengo la solución. Hay que ver si es que aquí podemos sacar algún término con factor común. No puedo sacar en el caso de la x, no puedo porque aquí no está la x en el último. Y tampoco entre el 4, 33, 12 y 6 tampoco hay un término que funcione como factor común. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta se queda hasta ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es todo lo que corresponde a la suma de fracciones algebraicas con los monomios, como ustedes ven acá. En todos estos ejercicios tenemos solamente monomios, ¿sí? En el siguiente video que les subiré, ahí les indico en cambio qué pasa si es que abajo hay polinomios. Aunque ustedes ya más o menos se han de ir dando cuenta, toca factorizar, toca dividir y multiplicar por lo de arriba y al final toca hacer algo muy parecido. Sí, pero eso ya les explicaré en la siguiente clase. Estén pendientes a la plataforma porque ya les voy a subir también la actividad que tienen que hacer. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Muchas gracias y hasta el próximo video.